Hola, buen día, un cordial saludo para todas las personas que sintonizan el Canal 2 en este programa institucional, el informativo Nuestra Gente. Este informativo que reiteradamente plantea los temas económicos, sociales, políticos, culturales, de interés social, de interés general para la ciudadanía. Hoy con un tema que es pasado, presente y futuro, tiene que ver con cada uno de nosotros en esta vida por la realidad que está ocurriendo. Vamos a ver de qué se trata el programa de hoy. Jonier en producción. Hoy en el informativo Nuestra Gente, inteligencia artificial y algoritmos, poder y dominación en el siglo XXI. En el panel, Diana Patricia Jurado Ramírez, ingeniera en sistemas, especialista en gerencia de la tecnología. Carlos Alberto Mejía Sanabria, magíster en sociología, investigador y profesor de la Universidad del Valle. Víctor David Mosquera Fernández, ingeniero en sistemas, decano de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y Ana Karina Lurido, ingeniera, doctora en Ingeniería de Sistemas y maestra en Teleinformática. Dirige el sociólogo Carlos González. Inteligencia artificial y algoritmos, poder y dominación en el siglo XXI. Esta es la pregunta que tenemos para la amable teleaudiencia, que trataremos de ir desenmarañando en esta primera conversación sobre este tema. Seguramente nos van a quedar faltando muchos asuntos cruciales por abordar. Empezaré con una cita del viejo Carlos Marx. Viendo el desarrollo de la revolución industrial, le escribía a un amigo diciéndole: todo lo sólido se desvanece en el aire. Viendo ese desarrollo de la revolución industrial, repito, a manera de introducción hemos de indicar que, además de otras aplicaciones, la inteligencia artificial es el desarrollo tecnológico que faculta a los objetos, a las cosas, a las máquinas, a los muebles e inmuebles de aquella capacidad históricamente llamada inteligencia. Es decir, la inteligencia artificial dota a las cosas y a los objetos de inteligencia y de otras funciones netamente humanas, que pueden ir desde la llamada tecnología cyborg, se escribe cyborg, pasando por las casas inteligentes, los edificios inteligentes, los carros inteligentes, las aulas inteligentes, el famoso ChatGPT, que ha causado tanta conmoción en los mundos profesorales, hasta los algoritmos para la geoestrategia de la guerra, para el control territorial, para el poder y la dominación social. Esa es la realidad y esa es la conversación que tendremos hoy. Soy Carlos González, sociólogo, profesor catedrático de la Universidad del Valle, y en esta conversación hemos invitado a la doctora Diana Patricia Jurado Ramírez. Ella es profesional en gestión de tecnologías y sistemas de la información, ingeniera de sistemas, especialista en gerencia de tecnología, con maestría en desarrollo humano y organizacional, investigadora y profesora de la Universidad Tecnológica de Pereira y jefe del área de gestión de tecnología de la información. Ingeniera Diana Patricia, un cordial saludo, muchas gracias por aceptar esta invitación del informativo Nuestra Gente del Canal 2. Muy buenos días para todos y todas, muchas gracias por la invitación. También tenemos a Víctor David Mosquera Fernández, es ingeniero de sistemas con maestría en gestión de la informática, decano de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Cooperativa de Colombia, con amplia experiencia en procesos de desarrollo de software, seguridad de la información, gestión de tecnologías de la información. Profesor Víctor David Mosquera, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días a todos ustedes y gracias por la invitación en este espacio. Bien. También está con nosotros Laura Rodríguez Pulecio, disculpen. Laura Rodríguez Pulecio es ingeniera electrónica, con maestría en gestión de informática y telecomunicaciones, investigadora, profesora de la Universidad del Valle, cofundadora en la Facultad de Ingeniería del grupo de mujeres STEM. Este es un grupo
que tiene por propósito promover la participación de la mujer en áreas de la ciencia y la tecnología para contribuir al logro de la paridad de género en toda la sociedad. Aquí ya hay una veta interesante, ¿no? Hay necesidad de constituir un grupo de mujeres en este tema de las tecnologías. Interesante, Laura Rodríguez, cofundadora de este grupo de mujeres STEM de Ingeniería de la Universidad del Valle. Y en este panel de selectos invitados, Carlos Alberto Mejía Sanabria, es sociólogo, doctor en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, investigador, profesor de la Universidad del Valle, trabaja en temas de interés como el trabajo, la tecnología, teorías sociológicas, clases sociales, marxismo clásico y contemporáneo, posmodernidad, estudios empresariales, y complementa esta visión que queremos analizar precisamente con relación a si es o no estos desarrollos tecnológicos tienen que ver con el poder, la dominación y la sociedad. Doctora Laura Rodríguez Pulecio, muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bien, profesor Carlos Alberto Mejía, muchas gracias. Buenos días, Carlos, muy agradecido por la invitación. Bien, es un tema bastante provocativo, toda vez que estas realidades técnico-tecnológicas no escapan a el quehacer, a la cotidianidad, a la permanencia de la actuación. Brevemente, ¿cómo podríamos dar cuenta de lo que ha ocurrido en los últimos 30 años con estas innovaciones tecnológicas? Digamos que yo señalaba la revolución industrial y desde allí hay un proceso de tecnificación, de avances en los desarrollos para la comodidad, para la vida, para el trabajo, para la sociedad, también para el control y para el poder. Digamos que esta revolución industrial genera este tipo de cosas, pero me atrevería yo a decir que en los últimos 30 años asistimos a unas innovaciones tecnológicas de mucha potencia. El internet, el ciberespacio, las comunicaciones en tiempo real, todas esas realidades virtuales que tenemos en el siglo XXI, ¿cómo dar cuenta de ello, de lo vertiginoso que han sido estos últimos 30 años, por decir algo? Para proponerles un tema, ¿quién quiere empezar? Bien pueda, es una conversación en la que quien quiera empezar a decir cosas al respecto, bien pueda. Doctora Diana. Sí, sigue. Muy buenos días de nuevo. Pues básicamente la evolución tecnológica ha sido descomunal, pero creo que en cada una de las épocas ha sido impactante. Creo que para nuestros abuelos la llegada del televisor fue algo revolucionario, algo que cambiaba el mundo, algo que quizás nos afectaba, ¿cierto? Luego llegamos al internet, a esos buscadores, entonces dijimos, no, ¿cómo nos va a afectar esos buscadores a nosotros en la parte académica? Ya los estudiantes tienen acceso a información, ¿cierto? Yo creo que cada una de esas tecnologías, y ahorita la inteligencia artificial está revolucionando, creo que cada una de esas tecnologías hay que aprovecharlas para cada uno de nosotros, ¿cierto? Hay que saber utilizarlas, hay que saber manejarlas y interiorizarlas y sobre todo aprovecharlas. Creo que ninguna es mala, creo que por el contrario es muy buena para el desarrollo de la humanidad si sabemos cómo manejarla. Y ahí es donde yo creo que las universidades tienen y juegan un papel muy importante para enseñarle a los chicos y a los estudiantes el tema de la responsabilidad y la ética para el manejo de todas estas nuevas tecnologías. Es una revolución más. Desde la revolución industrial siempre vimos que todo esto podría ser algo perjudicial, pero creo que no, que por el contrario, cada una de estas revoluciones debemos aprovecharlas para nuestro beneficio. Muchas gracias, ingeniera Laura. Víctor, un comentario sobre... Bueno, nosotros hemos vivido en una época donde los cambios han sido vertiginosos, donde hemos visto unos cambios
bastante rápidos, y no solamente desde lo tecnológico, sino desde lo social, porque miren que a la par de los cambios tecnológicos, los cambios sociales se han venido dando, y las transformaciones sociales que hemos venido teniendo van de la mano de ese desarrollo tecnológico. Y como ya lo decía la ingeniera anteriormente, aquí lo importante es poder nosotros desde la academia darle una orientación y un manejo para que los estudiantes nuestros comprendan y entiendan que la tecnología es una herramienta, un facilitador que permite el desarrollo de la sociedad, y que sea como toda herramienta debe poderse utilizar de la mejor manera para el beneficio social. Vemos cómo actualmente las capacidades de cómputo van aumentando, y eso hace que los desarrollos sean más vertiginosos. Cada vez tenemos cambios y tecnologías nuevas. Herramientas vamos a tener, el tema es qué hacemos con ellas y cómo esas tecnologías y esas herramientas van a permitir mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que ahí es donde está el reto, yo creo que ahí es donde nos tenemos que enfrentar ahorita las universidades y los gobiernos a sacar el máximo de provecho de estas muy buenas tecnologías que tenemos hoy, y sobre todo que impacten positivamente a la gente. Muy bien, muchas gracias, Víctor David. Profesora Laura. Yo estoy de acuerdo con mis dos compañeros. Yo creo que siempre la tecnología, digamos, ha sido una evolución paulatina. Esto no es de un momento para otro, es decir, tal vez la salida de ChatGPT fue revolucionario porque es poner en uso a la gente de una tecnología que ya venía funcionando hace muchos años. La inteligencia artificial, sus inicios se puede hablar de más o menos 1950, ¿sí? Donde ya las capacidades de cómputo hacían tareas que los humanos veníamos haciendo. Y por allá en los 70, el aumento de la capacidad de cómputo es lo que ha hecho, digamos, que avance de esta manera. Yo creo que todo cambio pues viene con un miedo, ¿cierto?, de qué es lo que viene. Pero como decían también mis compañeros, pues así fue seguramente hace unos años cuando apareció el motor, o hace algunos años cuando se empezaron a reemplazar algunas funciones manuales, ¿cierto?, por lo que la tecnología puede hacer. Pero esto también implica, digamos, esa evolución también implica unos retos desde lo tecnológico, pero también desde lo social. Desde lo tecnológico, hoy tenemos una cantidad de dispositivos conectados, por ejemplo, a Internet, que implica entonces cómo protegemos la información, qué información se coloca en ese ciberespacio y cómo salvaguardamos esa información, quién tiene acceso a esa información y para qué la va a usar. Es todo un reto tecnológico, pero también un reto social, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a implicar para la sociedad esos cambios tecnológicos y cómo estamos digamos, listos para manejarlos? Creo que es todo un reto como humanidad. Bien, profe Carlos Mejía, su comentario de esta introducción. Bueno, yo creo que en general comparto el punto de vista de los tres colegas que han intervenido. Simplemente señalaría algunos elementos que tienen que ver con la historia, de cómo las máquinas han venido absorbiendo poco a poco las destrezas de los individuos, empezando por las destrezas más simples y encontrándonos en la época actual con un momento en donde no solamente las máquinas absorben destrezas, capacidades, habilidades simples, sino también destrezas, capacidades y habilidades mucho más complejas de las cuales tenemos muchísimos ejemplos. Si miramos la primera gran revolución industrial inglesa de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, allí ya encontramos un fenómeno que tiene que ver con el ludismo, es decir, el hecho de que hubieran aparecido máquinas de hilar y tejer automáticas, todavía bastante rudimentarias, trajo de todas maneras como consecuencia de que los tejedores y los hiladores de la época perdieran sus empleos, y como consecuencia de eso se produjo una situación de violencia hacia 1808, 1810, más o menos por la época de la independencia de Colombia, en la cual todos estos individuos que se denominaban luditas destruían fábricas, destruían máquinas y también las incendiaban. Hay un elemento, sin embargo, que vale la pena señalar, y es, dijéramos así,
el primer intento de crear una máquina de calcular, es decir, una máquina analítica, el primer computador. Esto es una experiencia de 1842, liderada fundamentalmente por un ingeniero, una figura muy brillante de la época, un teórico de la tecnología que se llama Charles Babbage, que no hubiera podido avanzar mucho en lo que tenía que ver con su máquina analítica si no hubiera contado con el respaldo, con el apoyo, con la colaboración muy importante de Ada Lovelace, una joven matemática sumamente brillante que no solamente generó, digamos, lo que tenía que ver con cálculos sencillos a partir de esa máquina, sino que generó, al decir de los teóricos de la tecnología, los primeros algoritmos, es decir, estamos hablando de 1842-1843. Hay otros elementos que tienen que ver con un punto de vista que Marx deja muy bien sentado en el capítulo de Maquinaria y Gran Industria del primer volumen del Capital, publicado en 1867 y que tiene que ver con lo siguiente. John Stuart Mill, un economista de la época, señala que él pensaba que las máquinas iban a traer como consecuencia el facilitar la vida de los individuos, pero que se daba cuenta de que no era así. Y Marx reafirma esa posición en términos de que las máquinas no tienen como función principal la de facilitar la vida de los individuos, hacerla más cómoda, etcétera, etcétera, ahorrar en términos de tiempo de trabajo, en términos de esfuerzo físico y mental, sino que las máquinas tienen como objeto fundamental acumular capital, ¿no es cierto?, porque estamos en un modo de producción, señala él, que es un modo de producción capitalista. Dejo ahí por ahora. Bien, muy provocador lo que se ha señalado, este componente que entrega el profesor Carlos Mejía, y termina con una afirmación del viejo Marx: las máquinas no tienen por objeto concreto facilitar la vida, hacerla llevadera, sino facilitar la acumulación. Sin embargo, profes, hay que decir que estos desarrollos tecnológicos, a partir de incluso la revolución de 1860, 70 y allá hacia adelante, el siglo XXI recoge toda esta serie de desarrollos que han tenido impactos en las sociedades, en las leyes, en la educación, en la justicia, en la convivencia humana. En la primera entrada ustedes hicieron algunas menciones de ello. O sea, tecnología con política, con lo social, en medio de discriminaciones, en la lógica de todavía una sociedad capitalista. Es decir, estos desarrollos tecnológicos que de cierta manera sí facilitan asuntos de la vida, pero el objetivo final es la acumulación de capital. ¿Cómo explicarlo en términos de esos desarrollos, los impactos en la vida social, en la economía, en la educación, ustedes que son profesores, en la justicia, en la convivencia humana? Profesora Diana. Listo, ya pude prender el micrófono. Sí. Bueno, considero que la frase que nos decía el profesor de que las máquinas acumulan capital y no facilitan la vida, pues yo sí tendría ahí como una pequeña diferencia, y es que yo creo que sí nos facilitan la vida, en el sentido de que tenemos más información, podemos acceder a muchas cosas, ¿cierto? Creo que sí nos la facilita. También creo, y la afirmación es cierta, que se acumula capital, creo que sí. Los impactos pueden ser positivos o negativos dependiendo de la forma como lo manejemos, la forma como los afrontemos. Yo ayer leía algo muy interesante en El Espectador, un artículo de la profesora Dolly, la rectora de la Universidad Nacional, que me llamó mucho la atención. Precisamente hablaba de la inteligencia artificial. Voy a citar un pedacito de lo que ella mencionaba allí, textual, es textual. Dice: los educadores tenemos la responsabilidad de garantizar
que la tecnología no solo mejore el acceso a la información, sino que también fomente la reflexión, la empatía y el pensamiento crítico. Creo que tenemos muchísima información a la mano. Creo también que hay que saberla manejar, ¿cierto? Para que nos facilite la vida, de lo contrario no sería posible. Creo que también tenemos que impulsar mucho el tema de la gestión del cambio. A las generaciones de ahora se les facilita mucho este tema de las nuevas tecnologías. A las generaciones pasadas nos da un poquito más de dificultad, pero por eso debemos generar todos estos procesos de gestión del cambio para poder aprovecharlo. Creo que hemos avanzado muchísimo. También creo que debemos concientizar a los estudiantes y a los chicos, no solamente de educación universitaria, sino desde el preescolar, porque desde allí se les está enseñando tecnología, que esto simplemente es una herramienta y a que se debe tener todavía la capacidad de relacionarse con la gente. A mí sí me parece absurdo cuando uno llega a un café y ve a chicos en la misma mesa y todos con su celular. Creo que en eso va la responsabilidad de los educadores, a decirles en qué forma se debe manejar la tecnología y en qué forma debemos aprovecharla y no vaya en contra de lo que son las relaciones sociales, la responsabilidad, la ética. Entonces, creo que definitivamente la tecnología sí nos facilita la vida. Para mí sí es un facilitador de vida, pero sabiéndolo manejar. Por su reacción. Yo creo que la tecnología es una nueva forma de discriminación. Y es ahí donde tenemos que hacer un llamado y es, pues digamos, una de las cosas que nosotras hemos, desde el grupo de mujeres STEM que usted mencionaba al principio, hemos querido, digamos, mostrar. Y es como, hay dos aspectos, y uno es, hoy tenemos inteligencia artificial que está tomando decisiones basadas en unos algoritmos que alguien ha creado. Esa persona puso sus sesgos en el algoritmo. No necesariamente malintencionadamente, puede que lo haya hecho simplemente porque es su naturaleza. Entonces, ¿cómo estamos impactando en las decisiones que se toman basados en esos sesgos? Y entonces existen ya en el mundo muchos estudios que han demostrado que están esos sesgos. Los invito a ver, por ejemplo, ese documental de Netflix que se llama Sesgo Codificado, donde habla de cómo la inteligencia artificial en los algoritmos de reconocimiento facial no ha sido suficientemente entrenado los algoritmos con personas afrodescendientes, con mujeres latinas, con mujeres de descendencia indígena, que hace que entonces el algoritmo se vuelva una forma de discriminación. Y alguien diría, bueno, sí, el algoritmo no fue entrenado con suficientes mujeres, con suficientes personas afrodescendientes, ¿y eso qué pasa? Pues resulta que si usted ese algoritmo lo pone, por ejemplo, en un sensor, en un aeropuerto, donde va a revisar antecedentes penales, y a toda persona que aparezca en el sistema simplemente lo deja pasar, y a quien no aparezca, pues lo pasa a una sala donde está 2 horas, revisándole la maleta, pasando por una cámara, entonces se vuelve una forma de discriminación, ¿cierto? Hoy nosotros hablamos, por ejemplo, hace muchos años ya se ha identificado que hay una brecha tecnológica entre hombres y mujeres. El acceso a los equipos de cómputo, a los dispositivos electrónicos, a las habilidades tecnológicas, las mujeres están en desventaja, y especialmente nuestras mujeres, por ejemplo, en las zonas rurales. Entonces, nuevamente se amplía más la brecha en la medida en que hay avances tecnológicos, pero no hay una responsabilidad con lo social, con lo de género, con lo de raza, con lo étnico, ¿sí? Entonces empezamos a tener unas brechas. Y por otro lado, todo lo que nosotros también desde el grupo de mujeres hemos llamado es una falta de perspectiva en la investigación, y especialmente en la investigación en ingeniería. Ya sabemos hace muchos años que hay una necesidad de hacer perspectiva de género desde la medicina, por ejemplo, que los niveles que tienen las mujeres cuando van a tener un ataque al corazón son diferentes a las de los hombres, y si un examen no mide esos niveles, pues no va a identificar rápidamente que una mujer va a sufrir un ataque cardíaco. Pero lo mismo pasa en la ingeniería. ¿Qué pasa cuando no desarrollamos un cinturón de seguridad apto para mujeres embarazadas, por ejemplo? Y hay una gran tasa de mortalidad de mujeres y de sus bebés
cuando hay un accidente de tránsito por el simple hecho de no haber diseñado un cinturón de seguridad que tenga en cuenta eso. Entonces, todo avance tecnológico tiene que, de todas maneras, tenemos que hacer un llamado a que sea un impacto, que tenga un impacto adecuado, ¿cierto?, para las mujeres, para los niños, para las niñas, para las personas afrodescendientes. Entonces, ahí hay una responsabilidad, ¿cierto?, entre que los desarrollos tecnológicos vengan acompañados de esa perspectiva. Muy bien. Señor decano, le han hablado muchas cosas por las que usted debería decirnos algo. Eso está bueno, esto me puso bueno. Yo creo que aquí hay varios puntos. Uno, desde la perspectiva de Marx, pues yo no puedo estar de acuerdo con su posición frente al tema de la tecnología. Yo creo que sigo insistiendo de que la tecnología es un habilitador, es un facilitador y lo vemos en todas partes. Claro, la tecnología tiene muchos retos. Esto está en pleno desarrollo. Esto apenas está desarrollándose y ahí es donde tenemos las oportunidades laborales que tanto hablamos, donde, como ya lo decía el profe hace un rato, cuando llega todo el tema de la primera revolución industrial, lo que tuvo que hacer la gente fue transformarse y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Hoy en día tenemos muchísimas oportunidades, hombres y mujeres, de poder participar del desarrollo tecnológico del mundo. Tenemos muchas fuentes, muchas posibilidades y yo creo que la tecnología se convierte en un facilitador. Claro, tiene sus bemoles, hay muchos elementos por mejorar dentro del proceso tecnológico y habrán muchos elementos que en el desarrollo se vayan ajustando, pero eso es parte de un proceso. Un sistema como tal no puede solucionar todos los problemas de la noche a la mañana, hay que irlo entrenando. En el caso de la inteligencia artificial es como un niño cuando nace, cuando nosotros nacemos vamos aprendiendo en el tiempo, vamos aprendiendo gateando, luego vamos poco a poco aprendiendo a dar pasitos hasta que finalmente logramos desarrollar nuestras habilidades motrices y en este momento, por ejemplo, la inteligencia artificial se encuentra en un estado donde estamos desarrollando esos procesos. Entonces, cuando yo voy a una clínica y me encuentro que gracias a los desarrollos tecnológicos mucha gente se ha salvado, cuando voy a una zona apartada y gracias a los desarrollos tecnológicos les llega agua, cuando gracias a los desarrollos tecnológicos les llega energía, cuando gracias a los desarrollos tecnológicos nos podemos comunicar de una manera más fluida y de una manera más rápida, pues yo creo que la tecnología se convierte en un habilitador, sin decir que claro, nos falta muchísimo, pero lo que no podemos es pretender que la tecnología sea el Armagedón, ¿no? La tecnología es un habilitador que nos facilita las cosas, pero como ya lo dijeron nuestros ponentes anteriores, claro, tenemos la responsabilidad, en el caso de quienes estamos en el sector de educación, de generar una conciencia alrededor de la tecnología, alrededor de una tecnología que facilite la vida, una tecnología que favorezca a las personas, que mejore sus condiciones de vida y que básicamente le permita a esta sociedad seguir creciendo, pero creo que la tecnología nos ha facilitado muchísimas cosas. Profe Carlos, usted hizo unas afirmaciones provocadoras que han generado reacciones, pero además se le ha complementado que este desarrollo tecnológico continúa con las discriminaciones de los siglos anteriores, de género, de etnia, de estratificación social o del lugar en el mercado, además de que son los elementos con los que ha concurrido el capital, el modelo capitalista desde el desarrollo de la revolución industrial de las que usted nos hablaba. Su reacción frente a estas nuevas aseveraciones. Primero que todo, yo había señalado que aquellos que destruyeron máquinas, los luditas a principios del siglo XIX, más o menos por 1810 en Inglaterra, tienen su correlato en la época actual y han sido denominados neoluditas, es decir, los que se oponen al desarrollo de las tecnologías en el momento actual. Yo no quisiera, evidentemente, pasar como neoludita, sino como un crítico de la tecnología. Hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. Hay que puntualizar que lo que Marx señala es decir, si bien es cierto el objetivo central de los desarrollos tecnológicos crecientes en ese momento, en 1867, y que Marx condensa en un verdadero tratado de la tecnología, que es ese capítulo de maquinaria y gran industria del primer volumen del Capital, pues ahí lo que él señala es que el propósito fundamental no es la comodidad o el bienestar, dijéramos, de las nuevas tecnologías, sino que el propósito fundamental es la acumulación de capital.
El otro propósito, pues evidentemente tiene que ver con mejorar las condiciones de producción y de productividad en las empresas y en general, dijéramos así, la comodidad de la gente. Pero el otro, déjame, sí, está bien. Pero generar esas condiciones de vida no le es funcional precisamente a mayor acumulación. Pues evidentemente, es decir, si nosotros nos damos cuenta en este momento, es decir, nosotros tenemos una cantidad de ventajas que derivan de la tecnología. Esa cantidad de ventajas están relacionadas, por ejemplo, con la posesión de teléfonos inteligentes, con la posesión de una serie de mecanismos, como una serie de, dijéramos así, de mecanismos, gracias doctora, como el Waze, la posesión de la posibilidad de comunicarnos a distancia, no importa el lugar en donde estemos, a través de un teléfono celular, ¿no es cierto? Es decir, ha habido muchísimas ventajas y al mismo tiempo la posibilidad de reemplazar una serie de tareas que son mecánicas, repetitivas y embrutecedoras, tanto en planta, en la fábrica, como las tareas más rutinarias que encuentra, por ejemplo, un profesor universitario a través del uso, dijéramos, de chatbots como este ChatGPT y otros que se están desarrollando simultáneamente, y eso evidentemente genera una serie de facilidades. Pero detrás de eso estarían unos individuos que, de acuerdo a teóricos recientes como Cedric Durán, es decir, los denominan como una suerte de varones feudales, de señores feudales, que han dado para que este teórico señale que esos serían como unos señores tecnofeudales. Esos varones feudales tienen, dijéramos así, un monopolio de todo lo que tiene que ver con nuestros datos. Todo el mundo conoce, ¿no es cierto?, que basta escribir la palabra escoba en Google e inmediatamente, es decir, el algoritmo nos va a presentar toda clase de ofertas económicas, etcétera, etcétera, y estas grandes firmas que procesan, dijéramos así, cantidades extraordinarias de datos son capaces, dijéramos, en términos en tiempo real ofrecernos absolutamente toda clase de ventajas, pero ellos tienen la ventaja principal, que es la ventaja, dijéramos, sobre los desarrollos actuales de la inteligencia artificial, que en este momento, a pesar de lo inteligente, no sería tan inteligente. No sería tan inteligente porque no es una inteligencia autónoma, sino que es una inteligencia, dijéramos así, que tiene detrás a unos programadores y que reproduce, como señala la profesora, toda clase de todos los sesgos que nosotros tenemos en la sociedad, sesgos de género, sesgos de raza, sesgos étnicos, discriminación de la población rural frente a la población urbana, etcétera, etcétera, toda clase de sesgos, y que se expresan, dijéramos así, con mayor gravedad en el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que tiene que ver con reconocimiento facial y con especial dramatismo en un país como China, que ha desarrollado más que ninguna otra nación el reconocimiento facial. Ese es un punto. Por eso yo quise señalar el papel muy importante de esta mujer, de alguna manera, de las clases altas inglesas, Ada Lovelace, que es fundamental en el nacimiento de la computación moderna. Es decir, no se puede pensar ese mundo excluyéndola a ella, como efectivamente se excluyó a lo largo de la historia. Ada Lovelace. Bien, pregunta de fondo, porque seguramente la mayoría de la audiencia comparte que sí ha habido una facilitación de la vida y que ahí se han hecho sustentaciones. No ha sido negado por el profesor Carlos, pero le hace algunas precisiones en torno a eso. Yo les pregunto a nuestros panelistas, ¿esa facilitación de la vida ha sido liberadora? ¿Ha sido para que la especie humana sea más libre o la especie humana es más esclavizada hoy en día? Con todos estos desarrollos que hemos visto, o sea,
ha sido para la liberación, ha sido un poco, profesor Carlos, y ahora lo mencionará usted, esa idea, tal vez romántica, pero una idea de la ideología alemana de Marx, de ¿para qué es la vida? Les pregunto, ¿ha sido de verdad para liberar, en el buen sentido de la palabra, de lo que es liberar este desarrollo tecnológico? Profesora Diana Patricia, ¿o ha sido más esclavizante? Yo creo que ha sido un facilitador, nos ha ayudado, pero creo que no nos ha liberado. Por el contrario, creo que estamos más apegados a la tecnología, más inmersos en la tecnología. Se ven en los chicos de ahora, no tanto en las personas de una edad, de nuestra edad, pero sí en los chicos. Ellos están inmersos en la tecnología, nuestros pequeños. Si uno los ve, para que la mamá se desencarte un poquito del chiquito, le entrega un celular para que el niño en el coche vaya ahí moviendo el celular. Se le dice que son generaciones tecnológicas, más digitales. Creo que nos está esclavizando, no nos libera. En algunos campos, en otros sí nos puede liberar. Creo que nos libera de algunas cargas, pero vuelvo y ratifico que somos desde las universidades los llamados a encarrilar, a guiar, a poderle decir a nuestros estudiantes, adolescentes, e insisto que también desde la primaria, desde los primeros años de vida de estudio de un chico, se le debe encaminar a cómo utilizar esta tecnología como una herramienta para facilitar la vida, ¿cierto? Y no algo indispensable para la vida, ¿cierto? Porque somos humanos y tenemos otras actividades, otro tipo de relacionamiento. Entonces creo que esto es importante. Señor decano de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa. Bueno, ahí la primera pregunta que nos tenemos que hacer es qué entendemos cada uno por libertad, y cada uno creo que buscamos diferentes modos y medios de llegar a la libertad. Creo que los intereses personales de cada uno también definen en qué quiero ser libre y en qué me facilita la tecnología también depender, porque cuando yo tengo un marcapasos y dependo de ese marcapasos, pues que está en juego mi vida. Y es un desarrollo tecnológico y yo no me puedo negar a utilizarlo porque sencillamente me muero. Entonces yo creo que partiendo de esa base de definir cada uno qué es libertad, también de eso nos define unos límites. Como sociedad siempre vamos a estar en el marco de unos límites porque mis derechos llegan hasta donde empieza el de los demás, y yo creo que allí la tecnología también juega un papel fundamental, porque es que también nos ha abierto las posibilidades de acceder a información, acceder a recursos, acceder a medios. Hoy en día tomamos decisiones con mayor nivel de información. Claro, puede que debajo de esa información puede haber una mano oscura que la manipule y la maneje, puede que sí, pero también nos ha permitido llegar a fuentes de información que hace 20 o 30 años no teníamos. Yo cuando arranqué a estudiar ingeniería las posibilidades de acceder a información eran limitadas a un espacio de biblioteca físico. Hoy tengo toda una biblioteca digital inmensa que no tiene límites, que sobrepasa los límites y que me permite hoy poder llegar a mi clase que tengo mañana de análisis de sistemas y conectarme con alguien de cualquier parte del mundo y poderme interconectar. Yo creo que esos límites son variados, van dependiendo también de lo que cada uno defina. Entonces, si bien es cierto que detrás del tema tecnológico, como lo decía el profe, hay unos grandes varones, sí, a esto hay unas casas de software, pero también hemos visto cómo muchos de esos emprendimientos tecnológicos nacieron de personas del común. Personas que no tenían nada que ver con el poder, y en base a su desarrollo y sus habilidades tecnológicas, hoy son Mark Zuckerberg, los dueños de Google, fueron personas comunes y corrientes que rompieron las bases de lo que hasta ese momento se tenían como los elementos del poder capitalista. Hoy en día son nuevos capitalistas, sí, porque acumularon poder, claro, pero es que ellos partieron de la base y fueron desarrollándose. Yo creo que
el desarrollo tecnológico también le ha permitido a muchas personas poder desarrollar capacidades y habilidades y llevarlas en productos y servicios. Yo creo que, como decía la profe ahora, claro, yo también tengo en mi casa un niño de 11 años con el que es feliz pegado al celular y que me toca comenzar a colocarle ya límites. De hecho lo manejo a través de herramientas tecnológicas. Yo también le coloco límites a él en el uso, en la utilización. Hace unos días estaba en una reunión de padres y decía la mamá que lo peor que ella había hecho era comprarle el PlayStation al niño. Yo decía acá, ¿y por qué no lo quita? Si ese es el problema, pues quíteselo. Yo creo que también nosotros los papás tenemos una responsabilidad muy grande sobre cómo nuestros hijos utilizan la tecnología, cuáles son los límites que tenemos. Lo mismo sucede en el espacio de clase. Ahorita que salió ChatGPT a finales del año pasado, a principios de en el primer comité de currículo de la facultad, todos los profes llegaron, venga, ¿y qué vamos a hacer con ChatGPT? Les dije, ¿qué vamos a hacer de qué? Sí, eso fue como los años 90 cuando salió Internet y todos los profesores dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Los muchachos van a copiar lo que está en Internet. ¿Y qué pasa que copien? El problema no es que copien. Como ya lo decía el profe, y me encanta lo que el profe hace, porque yo lo hago con los muchachos, este es el trabajo, usted verá si lo hace, lo copia o qué hace, pero cuando viene aquí lo sustenta, lo sostiene, hacemos un debate, revisamos que usted lo comprende, lo utiliza y lo hace. De hecho, todos nos metemos, o muchos nos metemos en Google y buscamos un referente. Para esta entrevista muchos el fin de semana estuvimos revisando información, nos estuvimos dateando porque no conocemos el mundo. ¿Qué hacemos acá? Lo traemos y lo manejamos. Yo creo que allí esos límites o esa parte de la libertad van de la mano de lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos, y yo creería, de mi parte lo digo siempre, los límites y la libertad las pongo yo. Muchas gracias. Profesora Laura Rodríguez. Yo también creo que la tecnología es un facilitador del acceso a la información, y eso en parte es tener que la gente pueda tener herramientas para tomar sus decisiones a raíz del acceso a la información. Claro, nuevamente con la crítica de que también es posible a través de esa información manipular, ¿no? Pero siempre, digamos, aquí el llamado debería ser a la crítica, ¿no? No a, como decía el profesor, no a salir a quemar entonces hoy las industrias tecnológicas, a satanizar el uso de las tecnologías. Yo estoy completamente de acuerdo en que cuando salió Google seguramente fue un miedo a que, y hoy para nadie está mal que busquemos en Google, ¿cierto? Cuando salieron las aplicaciones de ofimática, un Excel, ¿sí? Nos íbamos a quedar sin trabajo las personas que hacían cálculos, y hoy para nadie está mal, ¿sí? Usar una hoja de cálculo para calcular. Lo mismo pasa con herramientas como el ChatGPT. Simplemente es una herramienta más que además tiene sus límites y que también tiene sus sesgos, ¿cierto? Porque usted le pregunta al ChatGPT un dato de hoy y él mismo le dice, no, es que yo fui entrenado a septiembre del 2021, no tengo esa información. O yo no conozco dentro de la base de datos que tengo esa información, y abiertamente lo puede, o se inventa algo, o miente, se inventa algo, y usted mismo lo puede cuestionar y él le dice, sí, lo siento, la información que acabé de entregarle no es correcta. Entonces yo creo que sí nos da cierta libertad en el acceso a la información, pero nuevamente es un llamado a que seamos críticos, a que entendamos que toda la tecnología tenemos que ser críticos y tenemos que pensar, por ejemplo, qué pasa con la gente que no tiene acceso a esa información, y nuevamente un poco el tema de brecha digital. ¿Qué pasa hoy con nuestros estudiantes en las zonas rurales que no tienen internet, que no conocen cómo funciona un computador? Entonces miren que se están alejando cada vez más de esas cosas que las personas que viven en las grandes ciudades tenemos, que es el acceso precisamente a la información, y que podría tener en consecuencia pues algo relacionado con la libertad y también pues con ser esclavos de esa misma tecnología, ¿no? Hoy yo recuerdo cuando en la pandemia la gente decía que a través de la vacuna nos iban a meter un chip, ¿no? Yo digo, pero es que el chip ya lo tenemos enfrente en la cara, y se han visto esos videos, la gente se cae, la atropella un carro por estar mirando el celular. Entonces digamos que tiene de todo, ¿no? Tiene un grado de esclavitud, la gente se está volviendo cada vez más dependiente de un sistema. El profesor decía, no basta con escribir escoba para que nos salgan miles de escobas, no, ni siquiera hay que escribir escoba, hay que decir escoba. Y ya tenemos un celular que nos está escuchando, una Alexa en la casa que nos está escuchando, y a los 2 minutos empieza a salirnos propaganda en las redes sociales de venta de escobas, de venta de cualquier cosa que usemos. Entonces,
si bien sí es un facilitador para muchas cosas, yo creo que nuevamente el llamado es a que seamos críticos de para qué estamos usando la tecnología y cómo las nuevas generaciones van a aprovechar la tecnología para hacer cosas y cosas importantes. Nosotros en la universidad, por ejemplo, yo no soy experta en inteligencia artificial, hay todo un grupo de profesores de mi escuela que están trabajando en temas de inteligencia artificial, pero hemos logrado con ellos, por ejemplo, a través del grupo de mujeres STEM, bueno, cómo la inteligencia artificial nos sirve para reducir las brechas de género. Y entonces tenemos 3 proyectos muy bonitos actualmente en curso. Uno, por ejemplo, analizar factores de decisión de carrera a través de inteligencia artificial, y estamos implementando un algoritmo que predice ¿qué factores tiene una persona para decidir estudiar una carrera tecnológica o no? Un segundo proyecto que tiene que ver con prevención de ciberacoso a través de inteligencia artificial. Nuestros algoritmos sean capaces de detectar en un mensaje, por ejemplo, de Twitter, en un mensaje de Facebook, cuando existe ciberacoso. Eso lo han hecho ya en otros países en habla inglesa. Necesitamos que hayan algoritmos también similares con idioma español y especialmente con nuestro dialecto colombiano, ¿cierto? Porque tenemos palabras que los algoritmos no identifican que son ciberacoso. Y un tercer proyecto también muy interesante, lo que tiene que ver con la brecha de género que existe en los cargos directivos, especialmente en empresas de tecnología. Entonces miren que estamos usando la inteligencia artificial para hacer una crítica a la misma tecnología, para hacer una crítica y hacer una reducción de esas brechas de género a través de la inteligencia artificial. Entonces tenemos que usarla, solamente que hay que entender que hay que hacerle un análisis a esa tecnología. Bien, profe Carlos, además de lo dicho por nuestros invitados, ¿ha sido liberadora o más esclavizadora este desarrollo tecnológico de las últimas décadas? Pues, además de lo que se dijo por los invitados, bien pueda, profe. Es decir, a mí me gustaría antes hacer una pequeña intervención que tiene que ver con lo siguiente. Definitivamente, pues es decir, todo el mundo tecnológico sabe que la guerra es el banco de prueba de las nuevas tecnologías, y después de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos se convierten en una potencia en la cual hay una serie de desarrollos tecnológicos muy importantes, particularmente en el campo de la computación. Aparecen, dijéramos así, unos computadores inmensos como el MANIAC y el ENIAC, que son, dijéramos, manejados por equipos dirigidos como John von Neumann, que es una suerte de genio de la computación y uno de los padres de la computación moderna. Y además en Inglaterra aparece una persona como en el Reino Unido como Alan Turing, que es clave en lo que tiene que ver con poner a la gente a reflexionar sobre las máquinas, sobre si las máquinas son capaces de pensar. Ese aspecto es muy importante. Alguien se refirió dijéramos así, a que este es un tema no tan nuevo, este es un tema de los años 40, de la inteligencia artificial, y como John McCarthy en 1956, un profesor de la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos, acuñó en un seminario sobre estos temas el vocablo o la expresión inteligencia artificial. Quisiera yo hacer una pequeña consideración, es decir, un sociólogo norteamericano de los años 50, que ahora no le gusta a los sociólogos por muchas razones, se llama Talcott Parsons, escribió en El Sistema Social una cosa con respecto a la tecnología. Si usted introduce una tecnología, inmediatamente desaparecen puestos de trabajo. Ese es el primer punto. ¿Desaparece el qué? Desaparecen puestos de trabajo. Sí, y al mismo tiempo, con la introducción de esa tecnología, aparecen nuevos puestos de trabajo asociados a esa tecnología nueva. Y al mismo tiempo, otros puestos de trabajo que ya existían se redefinen en su contenido, se modifican. A mí ese punto de vista de Parsons, 1950, el sistema social, me parece sumamente importante para mirar, digamos así, cuál es el impacto inmediato de introducir una tecnología. He podido verificarlo empíricamente en algunas empresas en las cuales he realizado investigación aquí en el Valle del Cauca, como Tecnoquímica, Sarinera del Valle y otras. Lo otro es, digamos,
dentro de esa línea que he venido sosteniendo, recordar un punto de vista de un sociólogo que, como le comentaba Carlos, es un decano de la sociología en el sentido de que es un tipo muy viejo, muy autorizado, muy altamente reconocido por la academia a nivel de los Estados Unidos y a nivel mundial y profesor de muchas universidades. Él se llama Randall Collins y en un libro que se llama Sobrevivirá el capitalismo, en donde tiene una discusión con otros teóricos igualmente brillantes a él, o más o menos, ¿no es cierto?, sostiene un punto de vista, dice, voy a tomar, y yo no soy marxista, yo soy de la línea weberiana, ¿no es cierto?, pero sin embargo voy a tomar este punto de vista de Marx. Es decir, si se introduce desde la primera revolución industrial, es decir, sistemas mecánicos y electromecánicos han venido absorbiendo las destrezas de los individuos. Y eso, es decir, se ha venido sustituyendo trabajo vivo por trabajo muerto, por trabajo de máquina, en la versión de Marx. Eso ha ocurrido de manera regular hasta los años, dijéramos, hasta los años 70 del siglo XX. Pero a partir de ahí ha habido, esa era una progresión más o menos, una progresión aritmética, pero a raíz de la aparición de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ese proceso se ha acelerado. Entonces la sustitución de trabajo vivo por trabajo de máquina es una sustitución que ocurre en este momento en un, digamos así, en un nivel mucho más veloz, es decir, en una progresión relativamente geométrica. Yo tengo estudios muy recientes de teóricos norteamericanos, ingleses y franceses, en donde muestran cómo hay un proceso de sustitución muy rápida de las destrezas de los individuos. A pesar de que la inteligencia artificial todavía no es tan inteligente. Es decir, ¿por qué razón? Porque todavía no hemos llegado a eso que se llama inteligencia artificial strong, es decir, fuerte. ¿Cuál es la inteligencia artificial fuerte? Es decir, esa en la cual esa inteligencia artificial ya es autónoma y no depende de unos programadores que están detrás, pues, entrenando los algoritmos, etcétera, etcétera. Ese aspecto me parece importante. Por otra parte, es decir, hay una serie de filósofos, pensadores, como uno norteamericano que se llama Noam Chomsky, muy importante, que señala, dijéramos así, que el grado de desarrollo de la inteligencia artificial en este momento, como inteligencia, es decir, sería parecido a la inteligencia de un bebé, y que todavía no está muy avanzada, ¿no es cierto? Estamos en una época de inteligencia artificial débil en donde evidentemente ha habido unos desarrollos que son extraordinarios, es decir, que inmensas bases de datos, ¿no es cierto?, puedan combinar toda clase de datos, ¿no es cierto?, y producir un relato relativamente coherente, como ocurre con este chatbot de GPT, o como ocurre pues en muchas otras formas en Alexa, por ejemplo, en muchas otras formas de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ese es un punto. Ahora, desde el punto de vista de la filosofía, es decir, hay autores de un periódico que se llama New Statesman que señalan cómo, dijéramos así, es decir, desde Hegel uno podría refutar el poder de la inteligencia artificial, en donde hay autoras francesas particularmente que han desarrollado trabajos, un trabajo para la CEPAL sobre inteligencia artificial que es muy ilustrativo y muy equilibrado, es decir, en donde se señala que en vez de darle el nombre de inteligencia artificial, de pronto deberíamos darle el nombre de aprendizaje artificial, porque la palabra inteligencia inmediatamente crea la atención de bueno, va a superar a los seres humanos. Lo que dicen estos teóricos, Chomsky,
estos teóricos que se refieren a Hegel contra las máquinas, u otros, o estos teóricos franceses que están analizando estos temas, es decir, Salima Ben-Amou, una economista sumamente destacada, especialista en inteligencia artificial, en consultora dijéramos así, de gobiernos europeos, es decir, todavía esta inteligencia artificial no puede reemplazar la inteligencia de los seres humanos. ¿Y por qué no puede reemplazar la inteligencia de los seres humanos? Porque, es decir, ella cita a Michael Polanyi, que es, digamos, como un filósofo de la ciencia de los años 60, donde él elabora un concepto que es el concepto de conocimiento tácito. Es decir, si nosotros presentamos, si alguien me pone un examen aquí, yo soy alumno, para presentar un examen, entonces yo no he estudiado bien, pero sin embargo me defiendo y de pronto me aparece, ¿no es cierto?, en el cerebro una idea que estaba perdida, en la que no había pensado y que me sirve para resolver eso. Entonces es como un pensar en contexto, que las máquinas están muy lejos de desarrollar todavía, las más avanzadas de inteligencia artificial. Es decir, hay un contexto en el cual, es decir, los individuos toman determinadas decisiones que tienen que ver con su subjetividad, se orientan con respecto a cada situación que tienen enfrente. Carlos Mejía, aquí sentado en esta situación, entonces dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces ahí, es decir, las máquinas todavía no tienen, todavía son muy binarias, ¿no es cierto? Profe. 0, 1. Bueno. Somos testigos de que ante esas máquinas tan binarias, con una mentalidad de un bebé, a decir de Chomsky, como nos lo ilustra el profesor Carlos, pues definitivamente a esta altura del partido no ha resuelto asuntos sociales dramáticos. Todo este desarrollo tecnológico que uno esperaría que si busca el bienestar, pues universalmente el tema del hambre, el tema de la seguridad, el tema de la justicia, el tema de la discriminación y la exclusión, el tema de muchos crímenes como la esclavitud, la trata de personas, asuntos demasiado humanos, diría Nietzsche, no han sido resueltos. Yo creería que se mantienen en el mejor de los casos, si no es que se han profundizado. Creo que eso es una lectura pues verificable, pero les quiero preguntar, con esas realidades del desarrollo tecnológico que tenemos, que no ha resuelto esos asuntos humanos, demasiado humanos, estas innovaciones tecnológicas de inteligencia artificial y los otros desarrollos pueden tener alguna expresión en la definición de esos pulsos geoestratégicos en los que estamos hablando. Es decir, en el siglo XXI es un mundo multipolar, hay una disputa de potencias de quién quiere ser el gendarme del mundo. Históricamente en la historia de la humanidad siempre ha habido un imperio, una potencia dominante, la decadencia norteamericana, los pulsos de los nuevos jugadores en el escenario internacional. Estos desarrollos tecnológicos tienen alguna expresión en ese pulso geoestratégico. O sea, estos desarrollos implican poder, dominación política, cultural, económica. ¿Es posible arriesgar una opinión dado el fracaso en lo humano, demasiado humano que he señalado, pero miremoslo ahora en el punto de la geoestrategia política, de la redefinición del poder, de las hegemonías mundiales? Profesora Diana. Pues de todo lo que hemos escuchado, creo que sí. Creo que básicamente este tema de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías hoy en día dista de todas las, básicamente, comportamientos humanos, que todavía les hace falta mucho. El profesor decía algo, y es que nosotros ante una situación podemos en algún momento reaccionar de una forma u otra. Todavía no hemos constituido máquinas ni robots que puedan hacerlo. Por muy cerca que estemos, creo que todavía estamos como bebés. Creo que en el futuro esto sí se va a desarrollar muchísimo. El futuro es futuro, o sea, dentro
hijos, no sé si alcanzamos a verlo, pero creo que los hijos de nuestros hijos sí. Va a haber un gran desarrollo y creo que ese desarrollo va a marcar en las naciones que lo vayan a sacar de primero. Van a impactar muchísimo, pero también creo que hay que colocar restricciones, hay que definir estrategias de cambios en ofertas académicas. Creo que la parte de sociología, filosofía, las humanísticas deben de imponerse y de ser mucho más fuertes para ayudarnos con este tema de regulaciones hacia el manejo de toda la información. Los temas de protección de datos personales es supremamente importante, porque hasta dónde llega la intimidad de las personas con respecto a todo este tema de la inteligencia artificial. Creo que eso es importante. Creo que a nivel mundial se deben dar regulaciones, se debe dar política al respecto. Creo también que dentro de las universidades va a cambiar mucho el tema de ofertas académicas, nuevos empleos. También soy consciente que al interior de los países, empresas, se redefinen cargos cuando llega una nueva tecnología. Pero más que sacar a las personas es darles otro impulso, darles otra definición de sus responsabilidades dentro de las instituciones. Yo creo que es importante tener como ciertas restricciones al respecto. Profesora Laura, su reacción. Yo creo que sí, el profesor lo decía, la guerra ha sido un impulsador de la tecnología. El Internet no más, es un desarrollo netamente militar americano, que claro, pues nos ha traído muchos beneficios, sí, hoy tenemos acceso a mucha información, pero la verdad es que eso sí está relacionado. Eso sí está relacionado el desarrollo tecnológico con el dominio, ¿cierto? Hoy en inteligencia artificial hay 5 grandes, Estados Unidos, China, Canadá, Israel, se me escapa el quinto, y nosotros no estamos allí, ¿no? Pero ¿cómo también desarrollamos en nuestros estudiantes, por ejemplo, en nuestros jóvenes, algo de esa capacidad, ¿sí? No solamente para que sea una oportunidad de trabajo, sea una oportunidad de desarrollo, sino también porque es importante, ya lo decíamos, cómo impacta en nuestra sociedad, cómo impacta en nuestro contexto, ¿cierto? Cómo nosotros podemos hacer que esa tecnología mejore la calidad de vida de la zona, de la región, de nuestro país, de nuestro departamento, y cómo reducimos esas brechas que hoy tenemos, ¿sí? Cómo hacemos que cada vez más personas tengan acceso a esa información, se democratice, digamos, el acceso a la información y se reduzcan, y siempre criticando para que se reduzcan esas brechas del control y del dominio, pues, de las personas. Hoy, por ejemplo, tenemos un reto, me parece a mí supremamente importante, y es que nuestros jóvenes están siendo contratados por esas empresas grandes que pueden funcionar en cualquier parte del mundo y contratar trabajo remoto en cualquier parte del mundo también. ¿Bajo qué condiciones? ¿Cierto? Mientras, por ejemplo, la sola diferencia salarial de lo que le pagarían a una persona trabajando en Estados Unidos, en Canadá, con todo lo que le tendrían que pagar a un ingeniero, una ingeniera de desarrollo, versus lo que nuestros jóvenes se les paga, ¿cierto? Para trabajar en la misma compañía, para hacer muchas veces esos desarrollos. Entonces, yo creo que nuevamente, no hay que ser ni tan ingenuos, ¿cierto? En que esto no tiene impacto, de que todo es bueno, todo es color de rosa, ni tampoco ser tan dramático, ¿sí? De que es que aquí ya los que trabajan en inteligencia artificial pues controlan el mundo. Seguramente sí, sí ha sido un facilitador, digamos, para ese control, pero yo creo que es una oportunidad también para desarrollar en nuestros jóvenes, en nuestras jovencitas, esas habilidades técnicas que necesitamos desarrollar para vivir en el mundo que hoy vivimos, porque es una realidad. Vivimos en un mundo digital y tenemos que tener esas herramientas, siempre criticando pues cómo esas herramientas impactan a los géneros, a las etnias, a la raza y a nuestra sociedad, porque cómo está impactando
a la gente en nuestras zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante. Víctor David. Varias miradas a esa pregunta que tú planteabas. Por una parte, yo creo que si los seres humanos hubiéramos tomado la decisión de mejorar las necesidades humanas, eso había pasado con inteligencia o sin inteligencia artificial, y eso lo hemos hecho hace rato. Porque la inteligencia artificial per se no nos va a solucionar ni el tema de la pobreza ni el tema del hambre. Eso ya lo hubiéramos podido solucionar si políticamente hubiéramos querido, si las fuerzas económicas lo hubieran permitido, si las personas hubiésemos tenido la voluntad. Yo creo que allí la inteligencia artificial no va a cambiar mucho, porque la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta. El profe lo decía ahora, la inteligencia artificial está en desarrollo y hay muchos tipos de inteligencia artificial. Lo que pasa es que todo lo metemos en un solo paquete. Pero a medida que la inteligencia artificial va tomando conciencia, porque el problema es ese, el tema es en qué momento la inteligencia artificial se vuelve consciente y es capaz de pensar por sí misma, tomar sus propias decisiones, nos va a tomar un tiempo. Entonces, yo creo que allí, como sociedad, tenemos que replantear muchas cosas, tenemos que tomar decisiones frente a eso, para que esas necesidades humanas se puedan dar, porque es que en últimas, todo esto que está pasando, bien o mal, nos va a permitir poder mejorar esas condiciones, pero siempre que de que el gobierno de turno, sea de derecha, izquierda, de centro, para arriba o para abajo, de la posición política que sea, no quiera hacerlo, pues sencillamente no va a pasar. Así tengamos las soluciones tecnológicas, y de hecho las tenemos. O sea, hoy en día tenemos la manera de llevar agua a La Guajira, y no lo hemos sido capaces. Buenaventura no tiene acueducto. Yo viví en Buenaventura como unos 4 años, delicioso, bello Puerto del Mar, pero nos llegaba el agua cada 2 días, por 3 horas, y eso no ha cambiado. Cuando hoy los desarrollos tecnológicos ya están, ¿por qué? Porque no han querido. Aquí no se trata de echarle la culpa a alguien, simplemente muchos actores políticos, económicos y sociales, porque todos tienen cabida en ese tema, no han tomado la determinación de ponerse de acuerdo cuál es la solución. Entonces, yo creo que puede que la inteligencia artificial avance, salga mañana, esté lista para pasado mañana, pero mientras no haya la voluntad de las personas de cambiar esos temas, no va a pasar nada. Frente al tema de la dominación, pues yo creo que históricamente, aquí el profe me lo podrá decir, quienes han tenido el poder de la tecnología han tenido la dominación, siempre, desde la antigüedad, porque tener la tecnología te da una ventaja. No tenerla te deja en desventaja de quien sí la tiene. Te deja en desventaja de quien sí la tiene. Entonces yo creo que allí nosotros tenemos que jugar un papel fundamental, y es, como ya lo decía la profe ahora, ¿cómo hacemos para que la tecnología le llegue a estas zonas apartadas? ¿Cómo hacemos para que la tecnología le llegue allá? Pero también tenemos que jugar con otro papel interesante y que lo hemos venido discutiendo. Miren, nosotros hoy en día tenemos una proporción de casi 20 o 30% de mujeres en ingeniería, que estudian ingeniería, que participan, más o menos el 20-30% de las mujeres participan en ingeniería. Pero a uno le preocupa que cuando la tecnología, o les abren oportunidades a las mujeres de que participen en la tecnología, tampoco no las toman. Entonces se desperdician muchas oportunidades, a veces por falta de información, a veces porque desde la base no las vamos preparando, porque desafortunadamente seguimos en una sociedad machista donde seguimos induciéndolas a otras cosas, y yo soy de los que digo, mire, hay que llevarlas, hay que inducirlas, hay que llevar a las comunidades temas de tecnología, hay que sacar a la gente de esa zona de confort donde están, para que esas comunidades tengan sus propios desarrollos tecnológicos. Lo más bonito es cuando uno se encuentra proyectos donde la gente es la que dio la solución, cogió lo que encontró en el entorno, lo que tecnológicamente, y con eso encontró soluciones. Entonces, allí es donde nosotros nos tenemos que centrar, porque eso le va a permitir a la gente empoderarse y encontrar soluciones a sus problemas. Muchas gracias. Sí, claro, bien por Laura. Y luego sigue el profe Carlos. Es que me abre una ventana, no la puedes aprovechar. Bien pueda. En las áreas STEM, que el mundo ha dicho, bueno, son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, la proporción más o menos es del 30% de mujeres de participación, pero si usted coge solo las ingenierías, las áreas técnicas, estamos en el 20%, con ingenierías con aún menos proporción, que es, por ejemplo, la ingeniería mecánica, apenas el 8% a nivel nacional, participación de mujeres, ingeniería de sistemas 15%, ingeniería eléctrica, electrónica 10%. ¿Por qué? Si usted abre la oportunidad, hoy las mujeres tienen derecho a estudiar lo que quieran, el derecho está, ¿cierto? ¿Por qué hoy tenemos el 60% de estudiantes en medicina mujeres
siendo que podría ser una de las carreras más difíciles tanto para entrar, por ejemplo en el caso de la Universidad del Valle, para entrar como para permanecer. Entonces, porque hay 60% de mujeres en medicina y en cambio solo 8% de estudiantes en ingeniería mecánica. Y entonces desde el grupo de mujeres STEM hemos hecho el estudio, hemos visto lo que otros autores han encontrado en el mundo con relación a eso, y se hablan de 4 cosas, y no es el derecho a estudiar, sino es la oportunidad, y hay 4 factores que hacen que las mujeres no estudien carreras tecnológicas. Lo primero y más importante, la dificultad académica. Para las mujeres en el mundo, las pruebas PISA demuestran que los hombres les va mejor en matemática y en lógica que las mujeres. Y los estudios lo que demuestran es que no se trata de una capacidad cerebral, no se trata de las capacidades cognitivas de las mujeres, en cambio se trata de una falta de enfrentarse a habilidades que les permitan desarrollar lógica y matemática. Cuando a un niño de 5 años le regalamos un Lego, pero en cambio a una niña le regalamos una cocina o una muñeca, pues simplemente estamos desarrollando habilidades en ella del cuidado del hogar, de cocinar, ¿cierto?, del cuidado en general, versus un niño que se le da un Lego que se le despiertan habilidades lógicas de resolver problemas, ¿cierto?, y de ser creativo. Entonces la dificultad académica es la primera. Luego los estereotipos de género. El Ministerio de Tecnologías en el 2018 hizo una encuesta donde le preguntaba a las jovencitas en edad de decidir carrera por qué no estudiar una carrera de ingeniería, por ejemplo, y básicamente se identificó que el 60% de las mujeres que no estudian carreras tecnológicas o porque ellas creen que son carreras para hombres o porque sus padres creen que son carreras para hombres. Entonces sigue existiendo un estereotipo de género. Por otro lado, una falta de conocer qué es lo que hacen las mujeres en ingeniería. Cuando una persona piensa en ingeniería mecánica, pues se imagina estar llena de grasa debajo de un carro o de una planta, ¿cierto?, arreglando máquinas. Y hoy, por ejemplo, con temas de inteligencia artificial, de software, puede que una ingeniera en una planta nunca tenga que tocar la grasa, ¿sí? Entonces esa falta de esos referentes, ¿sí?, de qué es lo que están haciendo las mujeres en ingeniería es otro de los factores que hace que las mujeres no escojan esas carreras, y las faltas de referentes, ¿sí? No identificarse con una mujer que está haciendo eso para una niña no es una posibilidad, ¿cierto? Para una niña que está escogiendo o una jovencita que está escogiendo carrera. Entonces, es importante entender que no se trata solamente de las oportunidades, de que las universidades hoy, pues digamos, abiertamente reciben mujeres y no nos pasa lo que nos pasaba hace apenas 60 años en Colombia, sino que cuáles son las herramientas que le hemos dado a las mujeres desde temprana edad, desde una niña de 4 o 5 años a la que les digo se le regala un juguete para el desarrollo de sus habilidades de cuidado, versus los hombres. Entonces, definitivamente, bueno, eso conlleva toda una discusión que nosotros hemos planteado, es políticas públicas con enfoque, ¿sí?, interseccional o en este caso de género, donde desde muy temprana edad yo tengo que cerrar esas brechas, donde yo tengo que generar a esas niñas no solo motivación, no solamente ir a contarles, ven qué tan chévere que es esto, sino reducir esos factores que hacen que hoy las mujeres no participen en el mundo, no solamente en Colombia, en esas carreras tecnológicas. Muchas gracias, profesora. Profesor Carlos, poder, multipolaridad, dominación mundial, bueno, me parece que esos temas son muy importantes y que están íntimamente relacionados con una serie de aspectos que tienen que ver con en qué sectores de la economía está impactando la inteligencia artificial con mayor intensidad en la época actual. Primero, en el sector salud, porque el sector salud a nivel mundial es un sector gigantesco, es un sector que requiere unos presupuestos extraordinarios para poder funcionar, y porque allí, dijéramos así, se mueven una serie de innovaciones disruptivas en el campo de lo que tiene que ver con el tratamiento de las enfermedades. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial ha jugado un papel sumamente importante en lo que se relaciona con eso que ellos llaman, los médicos y los expertos en salud, imagenología. Ese punto es importante, la combinación permanente, mejor dicho, bases de datos que tienen que ver con centenares de miles de ¿cómo se llama?, de imágenes de los pulmones, en donde se puede identificar, por ejemplo, la tuberculosis.
hace unos días con unos estudiantes lo vimos en un programa que tenía que ver con la Universidad de Stanford, que es una potencia en esto que tiene que ver con inteligencia artificial, como un joven doctor indio de la India, es decir, experimentaba con ese tipo de imágenes de inteligencia artificial y mostraba que, dijéramos, a ver si había una altísima precisión en lo que se relacionaba con el diagnóstico de la tuberculosis, y que eso se complementaba obviamente con el punto de vista del médico, y eso hacía mucho más preciso el diagnóstico. El otro punto tiene que ver con el cáncer de mama, es decir, la inteligencia artificial ha llegado a unos niveles extraordinariamente altos en lo que se relaciona con el diagnóstico del cáncer de mama, si mal no recuerdo, es decir, en los mejores momentos, en las mejores experiencias, superiores al 98% de capacidad de diagnóstico. Y por otra parte, en lo que tiene que ver, dijéramos así, con cruzar imágenes u observar imágenes o someterlas, dijéramos así, a algoritmos, imágenes que tienen que ver con optometría y descubrir, dijéramos así, problemas de visión que tienen las personas. En primer lugar, la salud. Ahí hay creación de nuevos empleos, ¿no es cierto?, altamente calificados, pero también no calificados. Y hay desaparición de empleos no calificados. Por ejemplo, el estudio que leí, que cité hace un momento, de Benamou señala que en imagenología se perderían muchos empleos, ¿no es cierto?, como consecuencia de la difusión de la inteligencia artificial allí. Lo otro es lo que tiene que ver con la conducción autónoma. Eso a nosotros nos parece pues impresionante, porque de hecho es impresionante. Sin embargo, para conducir de manera autónoma hay 6 niveles, van del 0 al 5. El 0 significa, ¿no es cierto?, que el automóvil lo conduce una persona y no hay ninguna participación de la inteligencia artificial. Y gradualmente se va introduciendo la inteligencia artificial y hasta el momento, dijéramos así, ningún vehículo que se utilice públicamente en carretera ha llegado a nivel 5. Es decir, el nivel en donde el vehículo está manejado completamente por inteligencia artificial. Entonces, todavía van en 4, en donde, pues, han hecho experimentos en 4, en donde, es decir, el vehículo se conduce autónomamente, pero lleva a un chofer vigilando a la inteligencia artificial. Entonces, eso puede mostrar algunas experiencias en ese campo. Ahí está Google, con una firma que se llama Waymo, Uber, Tesla, General Motors y una firma francesa que se llama Navia, es decir, que están experimentando en esto. Lo mismo ocurre con los camiones y lo mismo ocurre con los ferrocarriles. Es decir, esa tecnología demora todavía una década, dijéramos, para mejorar. Y por otra parte, dijéramos, un mundo en donde, que es como una especie de mundo natural para la inteligencia artificial, que tiene que ver con la banca. Es decir, en la banca las transacciones tienen que ver con intangibles, es decir, yo oprimo un botón en mi computador y transfiero una suma a una tía que tengo en tal parte, etcétera, etcétera, y no hemos visto dinero, etcétera. Bueno, en fin, lo que todo el mundo sabe. Es decir, ahí hay transformaciones extraordinarias que nosotros observamos en los cajeros automáticos, pero más en el tratamiento, dijéramos así, de datos, de inmensas bases de datos que tienen que ver, por ejemplo, con transacciones, pero que tienen que ver también con que la inteligencia artificial ayude a identificar, dijéramos así, el historial crediticio de los individuos. Eso abre una dificultad que tiene que ver con es decir, con el conocimiento de la intimidad de cada uno, ¿no? Si yo tuve una falla pagando un crédito hace 1000 años, entonces, pues,
ahí me queda la mácula y entonces seré castigado O si yo no pertenezco, si mi raza no es la raza que le gusta a los programadores, seguramente tendré dificultades con el crédito, etcétera, etcétera. Esas son los tres campos en donde está más afectada la inteligencia artificial. Pero también, es decir, ahí se generan empleos, nuevos conocimientos, un mundo más complejo para el cual definitivamente tenemos que estar listos. Finalmente, es decir, ha habido, en lo que señalas con respecto al poder, un enfrentamiento en los últimos 5 años entre los Estados Unidos y China, que ha tenido un corte tecnológico y que una de sus consecuencias fue que a la gerente financiera de Huawei la capturaron en Canadá y la tuvieron presa un tiempo, acusándola de espionaje, etcétera, etcétera, pero en definitiva es decir, la competencia que hay entre las tecnológicas de los Estados Unidos y las tecnológicas chinas, que están avanzando mucho, ¿no es cierto?, particularmente Huawei, Tencent y otras. En ese sentido hay una lucha muy importante que lleva a ese pensador, a ese fundador de la ciencia moderna, que es Francis Bacon, por allá en el siglo, en el medioevo, que dice que saber es poder, ¿no? Que los que tengan el saber, ¿no es cierto?, tendrán la tecnología, tendrán la tecnociencia, es decir, la ciencia aplicada a la tecnología, y por consiguiente de alguna manera dominarán el mundo. Es decir, ese punto me parece importante. Cada vez son mayores las tensiones entre China y los Estados Unidos, y el trasfondo es un trasfondo tecnológico. Pero es un mundo muy complejo en donde ha habido, digamos, un cruce, una hibridación de tecnologías norteamericanas que viene, por ejemplo, de Apple con tecnologías chinas, ¿no es cierto?, que se combinan por ejemplo, en donde se ensamblan los iPhone, etcétera, etcétera, en Foxconn, en el delta del río Perla, en China. Bien, agotamos el tiempo. Agradecerle a la ingeniera Diana Patricia Jurado, profesora de la Universidad Tecnológica, jefe del área de gestión de tecnología de la información. Una reflexión final muy corta, profesora, y agradecerle su participación. ¿No la tenemos? Sí. Sigue. Muchas gracias por la invitación. Creo que una reflexión muy corta es que debemos aprovechar estas nuevas tecnologías. Están algo incipiente, pero van a crecer muy rápidamente. Pero tener en cuenta que no se puede dejar a un lado que todavía las habilidades humanas, la empatía, todas las decisiones que conlleva los procesos al interior de las organizaciones son de los humanos, y todavía falta mucho para que esto pueda ser reemplazado. Esa sería como una de las reflexiones. Muchas gracias, profesora. Profesor Víctor David Mosquera, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa, una corta reflexión final de esta conversación. No, esto me parece que es un espacio muy interesante porque ha abordado diferentes perspectivas y puntos de vista de lo que corresponde a la inteligencia artificial. Yo creo que seguimos aprendiendo, seguimos conociendo. La responsabilidad de nosotros dentro de las instituciones educativas es seguir desarrollando un pensamiento crítico, un pensamiento que no solamente se convierta a los estudiantes en consumidores de tecnología, sino en desarrolladores tecnológicos, porque como muy bien lo decía el profe ahora, el reto está en que Colombia se convierta en una potencia de desarrollo tecnológico, en una potencia de consumo simplemente. Entonces el reto está ahí. Yo creo que eso es parte del desarrollo social y económico que necesita el país, y es una oportunidad muy grande. Muchas gracias, profesor Víctor David. Profesora Laura Rodríguez Pulecio, profesora de la Universidad del Valle, investigadora, cofundadora del grupo de mujeres STEM. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Una reflexión final. Muchas gracias. No, yo
Creo que es una oportunidad, tenemos un gran camino por delante en el desarrollo de estas tecnologías y ojalá estemos ahí participando de manera crítica, de manera que podamos evitar esas discriminaciones que puede traer la tecnología en sí misma y al contrario las aprovechemos para impactar positivamente nuestro país, nuestro departamento, nuestra ciudad. Muchas gracias, profesora. Finalmente, profesor Carlos Alberto Mejía Sanabria, doctor en Sociología, investigador de Univalle, una reflexión final agradeciéndole haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias al Canal 2, a los colaboradores del Canal 2. Primero que todo, es decir, el país necesita desarrollarse a la manera capitalista. Es decir, el país necesita capital suficiente para desarrollar estas tecnologías que no son baratas, sino costosas, y que van a servir para el desarrollo mismo, dijéramos así, y el crecimiento de la nación colombiana. Es muy importante el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y obviamente dentro de ellas, es decir, el desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir, si no estamos al día de esas tecnologías, o al día con esas tecnologías, por lo menos desde el punto de vista de la información, porque no tenemos los desarrollos de Estados Unidos, de los europeos o de los chinos, es decir, no podremos, dijéramos, tener una visión crítica y una visión propositiva frente a estos desarrollos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos Alberto Mejía Sanabria. Bien, ha sido el tema, nos quedaron muchos asuntos por conversar. Seguramente vamos a desarrollar un programa de cómo utilizar la inteligencia artificial en la casa, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la oficina. Necesitamos hacer un poco de pedagogía sobre cómo utilizarla responsablemente. Creo que es una de las cosas que se ha comentado aquí. Finalmente, ojalá que dentro de un corto tiempo, como señalaba el profesor Carlos Mejía, esta inteligencia artificial autónoma no signifique aquello de que nos pase lo que le pasó a aquel mago que desata fuerzas que luego no puede controlar. La inteligencia artificial autónoma podría ser una especie de Frankenstein. Pregunta para unas reflexiones futuras. En la conducción, Carlos González, soy sociólogo, profesor catedrático de la Universidad del Valle. Hasta un nuevo programa. Muchas gracias.